Buenas tardes. El día de hoy nos complace presentar al doctor Víctor Manuel Díaz Cruz, abogado de profesión, quien muy amablemente nos ha concedido una entrevista virtual el día de hoy. Doctor Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que se me brinda para poder hacerme esta entrevista como parte de su formación profesional, exhortándolos a seguir con sus proyectos de vida, porque nunca es tarde para poder estudiar. Y lo digo con experiencia, porque yo empecé a estudiar en la universidad casado con 4 hijos. Por eso es que me enorgullece que esté logrando una segunda carrera, se podría decir. Estoy a su disposición, señorita Stephanie. Muchas gracias, doctor. Cuéntenos un poquito más, a ver de usted. ¿En qué universidad usted estudió? Estudié en la Universidad Particular San Martín de Porres, cuya sede central se encontraba en la avenida Javier Prado, denominada como La Casona. Actualmente ha sido ya destruida y hay edificaciones nuevas. Esa universidad era una de las más cómodas en esa época dentro de las universidades particulares porque estaba a cargo de los religiosos y era el mejor programa de derecho que había, ¿no? Claro. Egresado que terminaba en la universidad, automáticamente era muy solicitado por las empresas e inclusive muchos magistrados, personal del Ministerio Público, son de la San Martín. Ah, mire, qué bien. Doctor Díaz, cuéntenos, ¿cuál fue la razón que lo motivó a elegir la carrera de Derecho? ¿Por qué fue? En primer lugar, mi vocación inicial fue de ser policía y tuve el privilegio de pertenecer a la Policía de Investigaciones del Perú por 20 años como oficial operativo. Y a raíz de mi vida profesional tuve muchos juicios, porque como uno era operativo, constantemente era víctima de la denuncia por los delincuentes, ¿no? Entonces, frente a esta disyuntiva, decidí estudiar para yo defenderme y no depender de los abogados en ese entonces, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual me decidí a estudiar, sin saber que más adelante esta profesión era la que prácticamente me conquistó y a la cual estoy defendiendo con mucho ahínco, las causas nobles. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene usted ejerciendo ya su profesión? ¿Cuántos años? Soy egresado del año 87. Tengo más de 33 años como abogado. Bastante tiempo ya, ¿no? Así es. Ya la experiencia ya que usted tiene es, es, es mucha, es muy buena. No, cuéntenos, doctor, ¿cuál fue su momento más duro durante la etapa de toda su carrera universitaria? ¿Qué nos podría comentar? Tengo una anécdota cuando estaba en cuarto, quinto año ya de la facultad, en una intervención policial, fui en un operativo policial, en un enfrentamiento con los delincuentes, recibí 2 impactos de bala. Uno me perforó el intestino delgado y el otro me destruyó el riñón izquierdo con severas lesiones en la columna que motivaron a que yo pasara a la situación de disponibilidad. Estando ya para dar, eso fue en diciembre, un 15 de diciembre del año 85. Teníamos que dar examen y yo tuve que salir del hospital cojeando, rengueando y subir hasta el quinto piso de la facultad para poder dar mi examen. Y ese gesto me enalteció ante mis compañeros porque me dijeron de que esa voluntad para poder yo dar mi examen y no esperar que otros den por mí fue lo que
lo tomaron como una anécdota referencial que lo transmiten a sus hijos, que según las conversaciones que tenemos en nuestras reuniones mensuales que teníamos. Eso fue una de las experiencias que más me han impactado durante mi formación. Es lamentable lo sucedido con usted, doctor. Cuéntenos, ¿y la persona que provocó este disparo se encuentra libre? ¿Cumple su condena? Posteriormente que yo pasé a retiro, lo capturaron, pues eran cinco integrantes de una organización delictiva los que participaron en esa intervención, pues, ¿no? Pero fueron capturados, ya el que disparó contra mí, ya lo mataron en el penal, en una reyerta. Ah, mire. Pero se hizo Se justicia. hizo justicia. Se hizo justicia. Qué bueno, doctor. Y así como hubieron momentos duros, también pienso de que hubieron momentos que lo llenó de mucho orgullo. ¿Qué experiencia nos podría comentar, ¿no? Acerca de su profesión? Una experiencia que me llenó de bastante satisfacción fue el defender a un trabajador de una empresa metalúrgica que estaba en Los Ferroles. Aquí la empresa, por su condición de dirigente sindical, lo despidieron. Entonces asumí la defensa de este trabajador a quien tenían que pagarle una suma más o menos de 50.000 soles. Estoy hablando de hace 20 años más o menos, 20, 25 años. Entonces, el abogado de la empresa era uno de los hermanos Bardales. Los hermanos Bardales eran tres abogados. Uno fue fiscal de la nación, el otro y dos eran abogados, pero tenían buena posición. Y uno de ellos era el abogado de la empresa. Entonces la empresa se iba a ganador en el sentido de que como tenían un buen abogado de prestigio, nos minimizó a nosotros. Yo, un abogado con poca experiencia, ganar el juicio en primera instancia salió favorable a la empresa. ¿Ah? En segunda instancia, favorable a nosotros. Y en casación confirmaron y tuvo que pagar la empresa $50.000, 50.000 soles, para lo cual tuvimos que llevar montacargas porque toda la maquinaria era pesada. Llevamos montacarga, camiones, gente y los trabajadores se encerraron en el almacén, soldaron, y los otros quisieron enfrentarse. Pero la sangre no llegó al río y logramos el embargo de 2 taladros radiales de 14 toneladas cada uno, ¿no? Y esa fue la experiencia más emotiva que tuve, porque me enfrenté, se podría decir, a un grupo de abogados, de hermanos, que tenían mucha experiencia, y uno de ellos era, como le digo, el fiscal de la Nación, Peláez Bardales. Esa es una de las experiencias que le puedo narrar, ¿no? Muy bien, doctor, gracias. Ahora, tal vez, no sé si continúe el mismo nombre de la profesión, hoy por hoy la conocemos como derecho. ¿Antes igual también tenía el mismo nombre o ha cambiado? Sí, era de derecho, bueno, Derecho. era de derecho y ciencias políticas. Derecho y ciencias políticas. Cuéntenos, ¿cuál sería usted como una persona ya con bastante experiencia? ¿Qué consejo podría dar a los jóvenes respecto a esta profesión, no? En principio, decirles de que esta carrera es de resistencia, no de velocidad, porque muchos jóvenes piensan hacer dinero, que la profesión es para hacer dinero, ¿no? Rápido, tener carros, casa. Entonces, yo digo que esta profesión no es así. Primero hay que agarrar experiencia y ser claro, transparente
con sus, con sus clientes, decirles la verdad y no crearles falsas ilusiones. En mis 33 años de abogado, nunca he tenido yo una queja. He tenido altibajos, reveses en los procesos, pero siempre he mantenido, ¿no?, una conducta intachable. Tratar de siempre decirle lo correcto y lo real a mis clientes, Por más duro que sea la por situación. más duro que sea, ¿no? Sí, Muy bien, eso. doctor. A lo largo de su carrera y experiencia, ¿considera usted que el fin justifica los medios? El fin justifica los medios. Esta es una frase que se utiliza en muchos países. Esto fue una frase que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, pero en realidad es de Napoleón Bonaparte. Significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido, pero no siempre el, el final puede ser correcto. Un delincuente que decide asaltar un banco va dispuesto a matar para lograr su objetivo. Y el fin para ellos es válido porque evita que lo puedan detener. Un médico que quiere, que ve en peligro la vida de una madre gestante y no tiene otra alternativa que sacrificar al feto, el fin justifica los medios. Ahí matar un ser viviente por salvar un bien mayor, que es la madre, ¿no? Entonces, en algunos aspectos de nuestra vida, el fin justifica los medios. Como también, si hay un incendio y hay personas que están encerradas, un vecino decide romper la casa, la puerta de una vecina, por decir, para poder ingresar y sacar a esas personas. Entonces, si bien es cierto, una situación normal sería violación de domicilio, pero ahí el fin justifica los medios, ¿no? Claro. Doctor, y ahora que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, ¿qué tan afectado se ha visto su profesión? Bueno, en respecto a mi persona, como soy persona mayor, vulnerable, ¿no?, estoy manteniendo la cuarentena, se puede decir, en mi domicilio. Ya no asisto a las oficinas, pero en conclusión ha afectado tremendamente a la mayoría de profesionales y negocios, porque la gente ya ha tratado de preservar su salud y asegurar lo que es alimentación, juicios, queda a un lado. Entonces, se ha visto mermada bastante en el aspecto económico, ¿no? Eso es lo que le podría decir. Y más que todo, creo que para todos, ¿no? Esta Claro, en general, todos los negocios, profesiones se han visto afectadas. Pero como le digo, en mi caso soy una persona vulnerable, soy persona con 72 años de edad, e inclusive se nos margina porque ya no podemos tener entrevistas con los magistrados, con fiscales, todo es virtual. Antes podía uno solicitar entrevistas y ahora ya no podemos. ¿Usted está de acuerdo con las audiencias virtuales? Bueno, según el momento con el que estamos atravesando, entonces no, como que no hay otra alternativa, ¿no? Correcto. Ahorita se están dando las audiencias virtuales y los casos se están desarrollando más rápido, Ya, pero para que te señalen fecha de audiencia también es toda una odisea, ¿no? Pero una vez que te den la fecha para la audiencia virtual, lo están resolviendo de inmediato. Esa es la ventaja, ¿no? ventaja. Que va a ser lo que se va a estilar más adelante, ¿no? Ya todo va a ser virtual, ¿no? Claro. Doctor, ahora cambiando un poquito más del tema y relacionándonos al actual gobierno, ¿qué nos podría usted comentar? ¿Qué opina acerca del actual gobierno? Bueno, el gobierno en su gestión pública podría decirle que es regular, ¿no? Pretende hacer las cosas bien, pero lo que sucede es que no tiene cuadros
Y al no tener cuadros, pone a gente que de su entorno, más por simpatía que por capacidad. Pero esto se va a ver más adelante cuando las cosas estén ya más claras. Nuestra inflación está galopante, y entonces las cosas van a subir y sin trabajo va a haber bastante pobreza. Y desgraciadamente, pues, nuestro país es un país muy rico en recursos naturales. Desgraciadamente no tenemos la tecnología, y las autoridades que nos han gobernado siempre han visto la cuestión pecuniaria en beneficio propio y no en beneficio del país. Y eso lamentablemente continúa hasta la fecha. Así es, doctor. ¿Cómo ve el panorama político para las elecciones del año 2021? El país hasta ahora no aprende, no aprende. Acá no tenemos partidos políticos constituidos, todos son vientres de alquiler. Hay mucha gente que solamente quiere postular con el afán de decir he sido candidato y tener en su currículum el hecho de haber sido candidato para la presidencia. Y eso es lo que lleva a que muchas personas quieran postular. Tenemos el caso de Chibolín, tenemos el caso del padre Arana, de Urresti, de Forsyth. Son gente que son a la oportunista, se podría decir, están pensando. No son personas pues, que son políticos, ¿no? Porque la gente que estudia política, que vive de la política, tienen otro concepto. Así es, pues. Y en la actualidad nos faltan más de 7 meses para poder asistir a las elecciones del año 2021, y ahorita hay como 15 candidatos para todos los gustos. En Estados Unidos hay 2 partidos, el demócrata y el republicano, 2 candidatos. Acá en las elecciones anteriores tuvimos como con 20 candidatos, Menos. y ahora ya tenemos 15. O sea que hasta ahora la gente no entiende, no ve la realidad del país. Después estamos eligiendo congresistas cada vez más Y nos peores. lamentamos, luego nos lamentamos de la función que ejerce nuestro presidente. Pero sin embargo, Cuando nosotros mismos somos quien los elegimos. nosotros somos los que elegimos, efectivamente. Así es. ¿Considera usted que el voto sería voluntario? Lo ideal sería que el voto sea voluntario y no obligatorio con la amenaza de pagar multa. Pero si el voto fuera voluntario, de seguro la gente no iría a nadie. Sí, pues. Porque en otros países el voto es voluntario, pero contiene conciencia nacional, ¿no? Tienen responsabilidad cívica de poder asistir y estudiar y ver quién es el candidato que mejor conviene al país, y no a los oportunistas que por un plato de lentejas están comprando votos. Tal cual, doctor. Ahí sí coincidimos. La última pregunta que le vamos a formular. ¿Está de acuerdo con el Tribunal Constitucional que falló a favor de la SUNAT? Claro, era un anhelo que todos queríamos que esto se resolviera lo más pronto, porque las grandes entidades financieras, grandes consorcios empresariales deben millones de millones, y no puede hacer el cobro la SUNAT por maniobras tinterillescas. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho de que estas empresas deben pagar. Ojalá que ya no lo sigan dilatando y el país pueda cobrar esa suma cuantiosa de millones de soles para poder levantar nuestra alicaída economía nacional. Muy bien, Eso doctor. es, Muchas gracias por su tiempo, por su valioso tiempo para el día de hoy, en ofrecernos una entrevista. Esta entrevista es para el curso de comunicación de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias, doctor. Que tenga una... estoy a su disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.